ya conoce a Alejandra, así que querría meramente introducirla. Y bueno, solamente decir que tiene tenencia el currículum suyo, que Alejandra ha sido alumna de posgrado en múltiples ocasiones en nuestra universidad. No solamente realizó el curso de Derecho Español para juristas extranjeros, o sea, como cualquier jurista que aterrizando en nuestra patria pues, quiere ejercer o quiere conocer el derecho español después de tener conocimientos jurídicos, sino que también ha sido alumna del máster de Derechos Humanos de nuestra universidad y del máster oficial en la modalidad de investigación. Aparte de la actividad académica, ha tenido actividad profesional en Ecuador, en varios despachos y de instituciones, y actualmente está vinculada, como dice Alejandra, si me confundo, con el programa regional de la Defensoría del Pueblo en Iberoamérica, el DAPI, y está encargada dentro del grupo de investigación del profesor Escobar Roca, ¿no? Que se dedica a realizar varias publicaciones y ahora mismo, bueno, pues, una de las últimas ha sido el Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos, que es un diccionario que además se publica directamente en Internet, ¿no? Si no estoy equivocado. Entonces, bueno, pues siendo esto así, Alejandra nos va a hablar sobre la Constitución, los derechos fundamentales en la Constitución de Ecuador, con las novedades que ha introducido en su última versión, en la última Constitución de 2008, y como creo que ya viene Mati, pues le cedo la palabra a ella. Y bueno, pues no sé antes agradecerle, por supuesto, la generosidad de haber participado como ponente en este coloquio del Seminario de Código Jurídico de América Latina, y también agradecer la asistencia de todos ustedes, de todos. Muchas gracias y cuando quieras. Voy a decir una cosa, la idea de esos coloquios es una introducción a una ponencia de Alejandra, en este caso, y luego pues abriría un debate, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo que ya tenga estimado para hacer la presentación, y luego pues un debate de preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera, y luego ya haré lo propio. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, empezar por agradecer al profesor Manuel Lucas por la invitación a participar en estos cuartos coloquios jurídicos, también a todos los presentes por su asistencia, y vamos a empezar esta exposición en la que conversaremos acerca de los derechos fundamentales en la Constitución ecuatoriana. Esta Constitución fue promulgada el 20 de octubre de 2008 y contiene un amplio catálogo de derechos fundamentales. Es una Constitución que se caracteriza por ser reglamentaria y consta de 444 artículos. Para entender la Constitución de 2008, realizaremos en primer lugar una breve contextualización que nos explicará el espíritu del constituyente al hacer la Constitución. Luego entraremos ya al tema principal de la investigación, que son los derechos fundamentales en la Constitución del 2008. Podemos decir que el sistema de derechos fundamentales en la Constitución de Ecuador se fundamenta en 4 características: la titularidad de los derechos, la aplicación de los derechos, su clasificación y las garantías constitucionales. Estas son las novedades que incluye el sistema de derechos fundamentales en la Constitución de Ecuador. Finalmente, a manera de conclusión, estableceremos algunos retos que nos presenta la aplicación de la Constitución de 2008, que seguramente serán ampliados en el coloquio gracias a sus aportaciones. Breve contextualización. ¿Cuál es el espíritu de la Constitución de 2008? Esta Constitución recoge demandas sociales y es fruto de una crisis institucional, política y financiera que ha vivido el Ecuador durante la última década o más. Esta crisis política e institucional se manifiesta que en el periodo entre 1996 y 2006 existieron 8 gobiernos diferentes. De esos 8 gobiernos, únicamente 3 fueron designados por votación popular y destituidos entre 6 meses y 2 años después de haber iniciado sus periodos. La crisis económica y financiera se manifiesta especialmente en 2 puntos. En el año 1999 se decretó un feriado bancario
después del cual más del 50% del sistema nacional financiero quebró. Y en el año 2000 se dolarizó la economía, con un tipo de cambio de 25.000 sucres, un dólar estadounidense. Además, debemos señalar que en esta coyuntura surge la candidatura a la presidencia de Rafael Correa. A Rafael Correa no se le identifica con ningún partido político, debido a que el Ecuador, conforme señalamos al principio de esta exposición, sufrió una crisis en cuanto a la representación política, al sistema de partidos y a la... Buenos días. Sí. Bueno, vamos a volver simplemente para introducir a todos los presentes en lo que va a ser esta exposición. Bueno, en esta exposición realizaremos una breve contextualización de la Constitución ecuatoriana. Veremos el tema central, que es el sistema de derechos fundamentales, que se caracteriza por 4 elementos: titularidad, principios de aplicación, clasificación y garantías. Y finalmente, a manera de conclusión, los retos que nos propone la Constitución. Hemos señalado en la breve contextualización que el espíritu de esta Constitución surge de una crisis institucional, financiera y política que sufrió el país durante la década de 1999 y el 2006, que se manifestó en algunos puntos que, bueno, los podemos volver a señalar en el debate. En medio de esta coyuntura, es en donde estábamos, surge la candidatura del actual presidente de la República, Rafael Correa, a quien no se le identifica con ninguno de los partidos existentes, y para su elección se creó un movimiento político nuevo. Este movimiento político, una de sus principales propuestas de campaña fue convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes. Esta Constitución goza de una gran legitimidad social. ¿Por qué? Porque Correa, una vez asume el mandato, convoca a un referéndum para designar a la Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes, y el 81% de la población se pronuncia a favor de la convocatoria a referéndum. Luego es designada la Asamblea Nacional Constituyente y se inicia el proceso de elaboración de la Constitución. Este proceso se caracteriza por ser democrático y participativo. ¿Por qué es democrático y participativo? En él participan todos los sectores de la sociedad, y la Asamblea escucha movimientos campesinos, movimientos indígenas, al sector de la producción y el agro. Además, debemos comprender que estamos ante un país plurinacional y multiétnico, en donde las reivindicaciones del movimiento indígena y de otros pueblos están cada vez más presentes. Entonces, la Constitución procura resolver temas de identidad nacional y de cohesión e inclusión social. Esta Constitución goza de gran legitimidad porque, además de haber sido elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente establecida con plenos poderes en un referéndum realizado a la población para este fin, también fue aprobada el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea por un 64% de la población, con un proceso electoral que contó con la participación del 76% de la población. Estamos ante una Constitución que goza de gran legitimidad social. Entonces, por la crisis de la que surge y por la legitimidad que tiene en la población, podemos decir que estamos en realidad ante un nuevo pacto de convivencia. Este nuevo pacto implica un cambio en el modelo de Estado y un cambio en el modelo de desarrollo. En este nuevo modelo de Estado, los derechos son centrales y transversales a toda la Constitución. Por eso su estudio es esencial. Podemos señalar que en la Constitución la parte dogmática cobra relevancia frente a la parte dogmática. Es más, esta Constitución es reglamentaria y garantista. No solamente enuncia derechos, sino que desarrolla una parte de su contenido y establece garantías adecuadas para su exigibilidad.
Sin embargo, debemos advertir que los cambios en la parte orgánica no son menos importantes. De hecho, la Constitución se separa de la clásica separación de poderes y establece 2 poderes más del Estado que procuran una mayor participación ciudadana y también un mayor control social de la administración. Se incluye además un régimen de desarrollo, equidad e inclusión social. Ahora bien, adentrándonos al objeto de estos coloquios, los derechos fundamentales en la Constitución ecuatoriana. Conforme señalamos, el sistema de derechos fundamentales en la Constitución ecuatoriana se caracteriza por 4 elementos, que son la titularidad, los principios de aplicación, la clasificación y las garantías constitucionales. En cuanto a la titularidad, nos surge la pregunta, ¿quiénes son titulares de derechos? En el Ecuador son titulares de derechos las personas. No se establece vínculo de nacionalidad ni ningún otro tipo de vínculo con el Estado. Además, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades y los colectivos y la naturaleza pasa a ser sujeto de derechos. Estos 2 últimos puntos debemos enlazarlos con lo que señalamos en la introducción, que estamos ante un Estado plurinacional y multiétnico, en donde la cosmovisión indígena ha tenido también una influencia en la elaboración de la Constitución, como veremos más adelante. Y frente a esto de quiénes son titulares de derechos, nos surge la pregunta de quién está legitimado para presentar las acciones que establece la Constitución. Está legitimada cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad. Es decir, el constituyente ecuatoriano consideró que una violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales en este caso, nos incumbe a todos. Y es un interés esencial y primordial del Estado resolver los conflictos que se presenten en torno a los derechos fundamentales. Por eso, no es únicamente la teoría del interés legítimo o de los propios derechos, como lo establece la Constitución española, por ejemplo, para el recurso de amparo, o lo establecía la Constitución ecuatoriana de 1998 en cuanto a sus propios derechos. Es decir, todas las personas estamos facultadas para interponer las acciones. Los principios de aplicación de los derechos son 9. Todos son de carácter general y tienen que leerse en conjunto para todos y cada uno de los derechos. El primero es la exigibilidad, el segundo es la igualdad y la prohibición de discriminación. Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos. Además, se prohíben toda la discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento de derechos y se incluye una cláusula de igualdad real o material, por la cual el Estado está obligado a adoptar medidas de acción afirmativa, también conocidas medidas de discriminación positiva, para todos aquellos sectores que se encuentren en situación de desigualdad, a fin de promover la igualdad material. Este principio es quizá uno de los más importantes, el principio de directa e inmediata aplicación, tanto de los derechos y garantías establecidos en la Constitución como de aquellos establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Es decir, todo derecho es aplicable sin necesidad de desarrollo legal. Además, todo derecho es plenamente justiciable. Este principio rompe con la clásica división entre derechos civiles y políticos y derechos sociales y colectivos establecidos en otras normas jurídicas. Ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos, si bien deben ser reguladas, pero existe un contenido mínimo esencial que debe ser respetado. Se debe intentar la efectiva vigencia de los derechos en el momento de aplicar una norma jurídica y se debe establecer la interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos. Se incluye también una cláusula de apertura que es la dignidad de las personas, de los pueblos y de las comunidades. Los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Este es un principio del derecho internacional que se establece en el Programa de Acción de Viena en 1993. ¿Qué quiere decir que son inalienables? Quiere decir que son derechos que no se pueden disponer, no se pueden renunciar, son integrales, se relacionan entre sí, por lo tanto la violación de un derecho implica la violación de todos, son de igual jerarquía. Esto quiere decir que cualquier clasificación de los derechos no implica que uno esté por sobre otro. Y otro principio también del derecho internacional que se incluye en la Constitución del Ecuador es la progresividad de los derechos y la prohibición de regresividad. ¿Esto qué quiere decir? El Estado está obligado a establecer acciones
para ir ampliando el contenido de los derechos en el transcurso del tiempo. Una vez que se ha alcanzado el contenido de un derecho, no se puede volver atrás. Finalmente, es el más alto deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos. Se establecen la obligación de reparación y el derecho de repetición del Estado. Entramos al tema de la clasificación. El constituyente aquí también se separa de la clásica división entre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos. Debido a su extensión, únicamente señalaremos aquellos puntos que representan una novedad y que responden a un espíritu propio de la Constitución ecuatoriana. Se establecen 7 grupos de derechos, todos de igual jerarquía, vale reiterar. Los derechos del buen vivir, los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades de participación, de libertad, de la naturaleza y de protección. En cuanto a los derechos del buen vivir, son la alimentación, el ambiente sano, el agua, la cultura y la comunicación, la educación, el hábitat y la vivienda, la salud, el trabajo y la seguridad social. Este derecho del agua y la alimentación es quizá uno de los que mayores innovaciones presenta. El agua es un patrimonio nacional estratégico de uso público y esencial para la vida, en la Constitución ecuatoriana. Además, el Estado debe garantizar el acceso seguro y permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Y se establece el principio de la soberanía alimentaria. Por este principio, el Estado debe promover la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es un concepto que surge en 1996 en una asociación de campesinos internacional que se denomina la Vía Campesina. Por este principio, los pueblos tienen derecho a definir sus políticas agropecuarias y a producir sus alimentos a nivel local. Se da prioridad a las economías y mercados locales y nacionales, y se otorga el poder de gestión de los recursos a campesinos agricultores familiares. Se destaca también la pesca artesanal y el pastoreo tradicional. En la parte orgánica, posteriormente, se desarrolla el principio de la soberanía alimentaria. En cuanto al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, encontramos 2 puntos interesantes, que es que se prohíbe la introducción de residuos nucleares, que es un tema importante para los países en vías de desarrollo, o de desechos tóxicos en el territorio nacional. También se promueve el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. En cuanto a la comunicación e información, el acceso universal a las tecnologías de la información y la regulación de la programación de los medios. La ciencia y la cultura, en cuanto a la educación, debemos señalar que es el área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. El hábitat y la vivienda, en cuanto a la salud, se subraya la interdependencia de este derecho para lograr el buen vivir y el acceso permanente y oportuno a la promoción y asistencia integral de la salud, la salud sexual y la salud reproductiva. En cuanto al trabajo y la seguridad social, se incluye en la seguridad social a 4 grupos: el trabajo no remunerado en los hogares, el autosustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y las personas en situación de desempleo. Pasamos a otro grupo de derechos, los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. La Constitución establece 8 grupos de derechos y posteriormente incluye uno más, que son las personas usuarias y consumidoras. En cuanto a este grupo de derechos, nos detendremos únicamente en uno por la novedad que implica: la movilidad humana. Bueno, el tema de la movilidad humana es un aspecto muy sensible en el Ecuador, tanto por la cantidad de personas inmigrantes que tiene como la cantidad de inmigrantes que recibe. Se clasifican en 3 grupos: los migrantes, los derechos de asilo, en los que se destaca que se puede reconocer a un colectivo el estatuto de refugiado, no solo a una persona sino a un colectivo como tal, y los derechos de las personas desplazadas. En cuanto a los migrantes, se reconoce el derecho de las personas a migrar, no únicamente a los ecuatorianos, a las personas en general, y se establece que no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Se incluyen una serie de acciones que el Estado debe emprender para el ejercicio de los derechos de los migrantes ecuatorianos en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria.
En cuanto a las personas desplazadas, es un aspecto muy sensible en el país, especialmente por la situación de la frontera norte con el Perú y el conflicto interno con Colombia y el conflicto interno que este país vive, por lo cual se prohíbe todo desplazamiento arbitrario y se reconoce el derecho de estas personas a recibir protección, asistencia sanitaria y a retornar a su lugar de origen cuando de forma voluntaria lo decidan. Pasamos a otro grupo de derechos, el de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Se reconocen algunos derechos especialmente a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio. En cuanto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, se reconocen 22 derechos colectivos. Para efectos de esta exposición los hemos dividido en 5 grupos, los que tienen que ver con la identidad cultural y las tradiciones ancestrales, los relacionados con la organización social, jurídica y política, los que se refieren a la propiedad colectiva de la tierra y el derecho a consulta previa, los conocimientos ancestrales y el derecho al aislamiento voluntario y el delito de etnocidio. En cuanto a la identidad cultural y tradiciones ancestrales, señalar que estas comunidades, pueblos y nacionalidades se les reconoce el derecho a mantener, recuperar y proteger, preservar su patrimonio cultural e histórico, desarrollar y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe e impulsar el uso de vestimentas, símbolos y otros emblemas que los identifiquen. En cuanto a la organización social, jurídica y política, este tema es también muy importante en cuanto a la organización política del Ecuador, dado que se reconocen a las comunidades indígenas sus propias formas de convivencia colectiva, organización social y también de generación y ejercicio de autoridad. Se les reconoce el derecho a construir y mantener sus organizaciones para la representación y el derecho a crear, desarrollar, aplicar y practicar el derecho propio o consuetudinario. Debemos señalar además que en la parte orgánica de la Constitución, junto al Poder Judicial, se regula la justicia indígena. La propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra para las comunidades, pueblos y nacionalidades es comunitaria. Es comunitaria, imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible. Está exenta del pago de tasas de impuestos, tienen derecho a mantener la posesión de la tierra y de adjudicación gratuita, el derecho de consulta previa, que también está establecido en instrumentos internacionales, en cuanto a la previa libre e informada sobre los planes, programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables, el derecho a no ser desplazados de sus tierras y la limitación de actividades militares en sus territorios. Otro grupo de derechos es el de los conocimientos ancestrales. Este derecho cobra relevancia con lo que vimos en el coloquio jurídico anterior en cuanto a la propiedad industrial. Se prohíbe así toda forma de apropiación de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Esto tiene relevancia en el tema de patentes. Finalmente, llegamos al derecho de aislamiento voluntario y delito de etnocidio. Existe gran conflicto entre las comunidades que viven en la selva amazónica y las compañías petroleras y madereras. De ahí surge el derecho de aislamiento voluntario. En los territorios ancestrales cuyos pueblos opten por el aislamiento voluntario está vetada todo tipo de actividad extractiva. En el Ecuador hay 3 pueblos que se han acogido a este derecho de aislamiento voluntario. Además, el Estado debe adoptar medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos y su voluntad de permanecer en aislamiento voluntario. La violación de cualquiera de estos derechos constituye un delito de etnocidio, establecido en la Constitución. Los derechos de participación. Los derechos de participación son 8. Es el único artículo que parte por señalar que son derechos de los ecuatorianos, no de todas las personas. Y posteriormente se establece que serán aplicables a los extranjeros en algunas partes. Estos derechos son elegir y ser elegidos, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular, ser consultados, fiscalizar actos del poder público, revocar el mandato,
desempeñar empleos y funciones públicas y conformar partidos, movimientos políticos y afiliarse o desafiliarse de estos. En este grupo de derechos nos detendremos en el derecho al voto. El derecho al voto implica algunas innovaciones en la Constitución de 2008. Primero, el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada también se les reconoce. El derecho al voto es facultativo para las personas entre 16 y 18 años, las personas mayores de 65 años, los ecuatorianos que habitan en el exterior, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que antes no tenían derecho al voto, y las personas con discapacidad. Además, los ecuatorianos en el exterior pueden elegir y ser elegidos. Y las personas extranjeras residentes en el Ecuador, con un periodo de 5 años de residencia legal, tienen derecho también al voto. Una acotación aquí es que, bueno, en España también se reconoce el derecho al voto de los extranjeros, pero para las elecciones municipales, con los países con los que exista convenio. En el Ecuador es para todas las elecciones y no es necesario convenio. También se establecen normas sobre representación paritaria de hombres y mujeres y el tema de la participación alternada en las listas de candidaturas. Los derechos de libertad. Los derechos de libertad son los tradicionalmente conocidos como derechos civiles. Son extensos, así que nos detendremos solamente en señalar algunos aspectos de estos. Además de la inviolabilidad de la vida, que es comúnmente recogida en los textos constitucionales, se reconoce el derecho a la vida digna. La vida digna implica una serie de condiciones que aseguren a la persona un buen vivir, como son la nutrición, el agua, el descanso, la vivienda, el saneamiento ambiental. Además, otro punto interesante en la Constitución ecuatoriana es que se reconoce el derecho a la propiedad en todas sus formas, no solamente el derecho a la propiedad privada, que suele ser recogida en otros textos constitucionales, con función y responsabilidad social, y la igualdad entre hombres y mujeres. En cuanto a los derechos de libertad, también señalar que se reconoce a la familia en sus diversos tipos y que la Constitución ecuatoriana existe una regresión en cuanto a la Constitución de 1998, en donde el matrimonio era la unión entre dos personas, ahora se incluye que es la unión entre un hombre y una mujer. Los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza, como señalamos en la introducción, son sin duda una influencia de la cosmovisión indígena en el país. La naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? El derecho al medio ambiente, que como vimos está incluido dentro de los derechos del buen vivir. La naturaleza se entiende como aquel lugar en donde se reproduce y se realiza la vida, y tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. El Estado además debe adoptar medidas para la precaución y restricción de actividades que puedan producir la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de ciclos naturales. Los derechos de protección. Los derechos de protección son los que se refieren a los de la tutela judicial efectiva. Se parte por señalar que el acceso a la justicia es gratuito. Y se divide en dos artículos principalmente, las normas generales a todo proceso y el artículo 77 que determina las normas del proceso penal. Cabe señalar que esta Constitución será objeto de un referéndum para una reforma constitucional en la que el derecho que se toca es el artículo 77. Por cuanto establece algunas normas de la privación de libertad provisional que el presidente de la República, debido a temas de seguridad ciudadana, ha decidido que es necesario reformar. Esta reforma ha sido consultada a la Corte Constitucional, que esta semana se ha pronunciado a favor de dar paso al referéndum. Los derechos de protección. También se garantiza aquí la no revictimización de una víctima de delitos, se prohíbe la extradición de ecuatorianos y se establece un grupo de artículos que son imprescriptibles en las acciones y penas. Son el genocidio, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la desaparición forzada de personas, los crímenes de agresión a un Estado. Todo este grupo de delitos, además, no son susceptibles de amnistía. Pasamos a las garantías
constitucionales. En la Constitución ecuatoriana se establecen 3 tipos de garantías: las garantías normativas, las políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana, y las garantías jurisdiccionales. ¿Qué ha querido el constituyente ecuatoriano? El constituyente ha querido vincular a todas las funciones del Estado y a todos los órganos y a todos sus órganos con el cumplimiento de los derechos fundamentales. Por eso se establece un importante número de garantías. Cabe la pregunta de qué pasa con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo en el constitucionalismo suele ser incluida en el capítulo de garantías de derechos y en el capítulo de derechos fundamentales. Esta institución ahora pasa a formar parte de la función de transparencia y control social, que, como habíamos señalado al inicio de la intervención, es una función del Estado que se incluye. Las garantías normativas. Las garantías normativas implican que todo órgano con potestad normativa tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y normas jurídicas a los derechos. Y este literal, que es muy importante, es que en ningún caso, ni la reforma de la Constitución, ni las leyes, ni otras normas jurídicas, ni actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. En cuanto a las políticas públicas, quizás señalar especialmente que es un deber del Estado garantizar la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas, que se debe prevalecer el interés general sobre el particular y el principio de solidaridad. Todas estas políticas debe tomarse en cuenta la participación de todas las personas, nacionalidades, pueblos y comunidades. Finalmente, en el capítulo de garantías llegamos a las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales que reconoce la Constitución del Ecuador son 6. La acción de protección, el habeas corpus, el acceso a la información pública, el habeas data, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Para efectos de esta exposición nos centraremos únicamente en 3 debido a su novedad: la acción de protección, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. ¿Cuáles son las disposiciones comunes a todas estas acciones? Las disposiciones comunes, como vimos al inicio, es que cualquier persona puede interponerlas, que el juez competente es el del lugar en donde se comete el acto u omisión o donde se producen sus defectos, y las normas del procedimiento son esencialmente 2, la oralidad y la informalidad. La oralidad en todas las fases del procedimiento, que debe ser además sencillo, rápido y eficaz. Y la informalidad: las acciones se pueden proponer oralmente o por escrito, no necesitan patrocinio de abogado y tampoco es necesario citar la norma jurídica infringida. No son aplicables las normas procesales que tienden a retrasar la agilidad del proceso. Bueno, en cuanto a la acción de protección, su objeto es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Puede interponerse ¿cuándo? En 3 supuestos: cuando exista una vulneración de derechos por actos u omisiones de cualquier autoridad no judicial contra las políticas públicas que supongan una privación del goce de ejercicios de derechos constitucionales, y cuando la violación proceda de una persona particular. Este tema es importante resaltarlo. ¿Cuándo puede interponerse una acción de protección frente a un particular? Si la violación del derecho provoca un daño grave, si este particular está prestando servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Es decir, se busca nivelar las relaciones de poder. La acción extraordinaria de protección y la acción de incumplimiento. Estas 2 acciones no se interponen ante el juez ordinario, sino ante la Corte Constitucional. La acción extraordinaria de protección tiene por objeto presentarse contra sentencias u autos en los que se haya violado por acción u omisión los derechos reconocidos en la Constitución, siempre que se hayan agotado los recursos. Y la acción por incumplimiento tiene por objeto que esta acción también cobra mucha importancia. Tiene por objeto el cumplimiento de las normas que integran el sistema jurídico, pero además de las sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos. Siempre que la norma cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación clara de hacer o no hacer, expresa y exigible.
Bueno, finalmente, y a manera de conclusión, esbozaré algunos de los retos que la Constitución de 2008 nos impone, que seguramente serán ampliados en el debate con las contribuciones de todos los presentes. En primer lugar, consideramos que la cohesión social es el deber de nuestra generación. Lograr la cohesión social es el principal deber de nuestra generación, tanto en Ecuador como en América Latina, por cuanto el modelo de desarrollo tiene que cambiar. No es posible que sigamos siendo la región más desigual del mundo conforme lo señalan los informes del PNUD. En este sentido, la Constitución del 2008 es un primer paso para el cambio por el modelo de desarrollo que incluye, el conjunto de derechos que implica y las garantías para su ejercicio. Sin embargo, su aplicación nos presentará algunos problemas que deberemos resolver. En mi criterio los he dividido especialmente en tres. El uno es que es una Constitución excesivamente reglamentaria. Consta de 444 artículos, la Constitución española consta de 168. Además, no solamente son 444 artículos, sino que cada artículo es extenso y contiene a su vez un gran número de derechos. Esto puede llevar a que se vuelvan necesarias sucesivas reformas constitucionales, como la que estamos viviendo actualmente, que ha empezado un proceso de reforma en el Ecuador, y ello conlleva que se dificulta la creación de una conciencia constitucional en el país y también dificulta al apoderamiento de los habitantes en sus derechos. Otro problema es el presupuesto. El presupuesto, debido a que debe incrementarse el gasto social lo suficientemente para cumplir el contenido mínimo de los derechos y no implicar una frustración a la sociedad que ha creído en esta Constitución que, como vimos, goza de gran legitimidad social. Por otra parte, crece el tamaño del Estado, lo que también implica un problema de presupuesto, y se sobrecarga el trabajo de la función judicial con las garantías que se reconocen. Esta sobrecarga hará que sea necesario destinar más recursos a la función judicial. Finalmente, la interpretación y aplicación de los derechos también requerirá de un esfuerzo muy importante tanto de la jurisprudencia como del Poder Legislativo y de la doctrina para determinar el contenido mínimo de los derechos. Además, será necesario invertir en la formación de jueces, pues estos serán quienes determinen en último momento el contenido mínimo de estos derechos. Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes, que seguramente será ampliado con sus contribuciones. Muchas gracias por su asistencia.